El son de Cora. Cora, el son de Cora, conmueve ahora mi corazón. Llora aquel que añora, pues su alma sola no tiene amor. Ella a todos mueve cuando lo quiere, como un ciclón. Luego va castigando, nos va matando con su sabor. Cora, abusadora, la destructora. Cora, 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 corazón, Cora, 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 corazón, Cora, 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 corazón, Cora, 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 corazón. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, Costa Rica. Si me miras, me detecto como un heladito. Tu boquita, tu cintura, tu ombliguito me enloquece. Si me preguntan lo demás, no sé qué puedo decir. Agarro pa' aquí, agarro pa' allá, agarro pa' acá. Y si te mueve demasiado mi capullito, me revienta, me destroza, me hace puré. Cora, 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 Corita, Cora, 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 echa pa' acá. Cora, 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 echa pa' acá. Así me gusta más. Dale. El son de Cora dice: ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Sí. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Sí. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Sí. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Sí.
Bueno, pues ya estamos. Otro domingo más. Y que lo sepáis, lo he conseguido. He conseguido hacer mis 2 conciertos en menos de 24 horas, nada más y nada menos que 12 obras. 6 un día y 6 otro. Obras de estreno, ya os dije. He estado tocando muchísimo, pero muchísimo es poco. He tocado muchísimo. Creo que hacía años que no tocaba tanto. Pero vamos, que me he desgraciado el labio tocando. ¿Sabéis el vídeo ese que hice de me duele el labio? Pues me he tenido que aplicar el cuento, pero he forzado tanto la máquina que ni con el Invisalign ni con nada. Al final he tenido que echarme un producto en el labio para que me cicatrizara un poco porque ha sido brutal. Bueno, saludamos a todo el mundo. Hoy tenemos a Pau, que estará un ratito con nosotros, que después se tiene que ir. Y también estará Juan otra vez, que nos quiere explicar y nos quiere enseñar unas cosas sobre las cañas y alguna sorpresa que otra que habrá. Así que estad atentos. Y nada, solo eso, deciros que estoy muy contento, que he conseguido uno de los retos que tenía en mente, porque en verdad tenía un concierto en noviembre, se aplazó y justo quedaron los dos juntos pegados, el 2 y el 3 de diciembre, y ha sido como muy duro, 12 horas muy potentes y con demasiada concentración. De hecho, cuando acabé el jueves dije, se acabó, ya no toco más el clarinete hasta de aquí un mes. Pero al día siguiente tuve que tocar. Bueno, en fin, que sabéis, ¿no? Que vamos al lío. Os presentamos, venga, vamos a hablar un poquito con Pau y con Juan, a ver qué nos cuentan. Juan, Pau, ¿qué tal estáis? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues bien, cansados, pero bien. ¿Y Pau, qué llevas ahí, tío? Hombre, Pau. Qué bien, Pau, así me gusta. Así me gusta. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es un regalo de Navidad o qué? Bueno, es un regalo, pero No que no puedo esperaba. Y bueno, ya lo sabéis, ¿no? Que hay gente muy maja aquí en el canal, Pablo. Hay gente muy maja aquí. Oye, qué chulo, pero esto es la Navidad que ha llegado ya, ¿no? Pero, ¿sabes lo bueno? Lo bueno es que yo pensaba que, bueno, un barrilete de pasta, esos que suenan tan chillones, y no. Está bien. ¿De qué material es? ¿De qué material es? Es resina de esta que se usa para la impresión en 3D. Ajá. Ah. Muy bien, muy bien. Ahora ya está boquillas que lo hacen con eso, ¿eh? Sí. Boquillas de impresión 3D. Muy bien. A mí no me suena mal. Pau, eres tú, Juan, que tienes. Si puedes ponerte auriculares, no te lo he dicho antes. Si puedes, si no, pues. Ostras. Si no, pues aflójate un poco el volumen, que soy un poco el retorno. Me lo afloja un poquito. ¿Va mejor? Vale. A ver, cierto, ahora. Polo. Dímelo. Ahí el penúltimo que ha hablado en el chat es Nicola Minafra. Ah, Nicola, sí, que has estado charlando con él, ¿no? Exacto. Pues sí, ya. Es clarinetista, como muchos otros que hay por aquí siguiendo el canal, y es físico. Físico, muy claro, bien. Cuando se juntan estas dos cosas, a lo mejor pasan cosas. Pasan cosas. ¿Te ha contado algún secreto? No, secreto no. Lo que pasa es que el tío pues tiene acceso a una serie de privilegios de laboratorio y ahí pues se mete, claro, eso no puede hacerle todo el mundo, ¿no? Bueno, no, desde luego. Pues oye, Nicola, un saludo a Nicola y a todo el mundo, a Gabriel, a Tobía Tosi, a Carmen, a Ángel Ortiz, a Darío, a María de Jesús, a todo el mundo, a Svetoslav, a todo el mundo, Gabriel, a Melvin, a todos los que os vayáis conectando, saludos. Bueno, que hoy volvemos a tener a Juan porque nos quiere contar algunas cosas de las cañas, pero yo antes os quiero enseñar una cosa que os va a encantar. Mirad lo que tengo en mi poder. ¡Guau! Otro regalo de Reyes, ¿no? Sí, ojalá. ¡Ah, Dios mío! Madre de Dios. ¿Cómo sabe, eh? ¿Sabéis lo que tengo que hacer con esto, no? Tolo, eso es venganza, ¿eh?
Sí, pero parece que lo tuvieras preparado. O sea, te enseño yo una cosa exótica y tú me dices, toma, aquí tengo un tráiler de barriletes. ¡Hala! Pero yo te he dicho que te iba a contar una sorpresa. La sorpresa ha sido que el otro día fui a ver a Juan al showroom de Bakun para llevarle los dos clarinetes. Uno para ponerle el Don Koyman y el otro para que le hicieran una revisión porque le he dado tanta caña. Ha ido muy bien, ¿eh? Pero digo, bueno, lo dejo y hacer lo que tengáis que hacer. Me ha respondido, Juan, te lo tengo que decir, y Pau, me ha respondido el clarinete, lo he puesto al límite, de verdad, al límite. Al límite, De no... hecho, Sí. creo súper interesante, a ver si te dejan. Pero, chicos, escuché audios y suena increíble, ¿eh? Sí, no, sí que me dejan. Bueno, lo hablaré con los compositores, pero vamos, todo esto es difusión hay algunos fragmentos que son de Fórmula 1, ¿eh? Sí, son de Fórmula 1. Pero bueno, es música experimental y bueno, a veces no se puede, hay gente que no la acepta, pero para el que lo toca puede ser un problema. Y la verdad que ha sido... Sí, es de esos retos que yo creo que a mitad de proceso te estabas un poco arrepintiendo, ¿puede ser? Bueno, más que arrepintiendo, no, pero aquello de decir, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Y al final, bueno, con sus fallos y evidentemente en un directo y estar concentrado durante una hora tocando tú solo, pues oye, a veces la concentración se te va. Cuando estás tocando en orquesta o en cámara, pues tienes a veces ni que sean 5 segundos de descanso o yo que sé, o paras porque tienes compases de espera a menudo, pero cuando estás tú solo, hostia, eso es un problema. Pero bueno, eso es una cosa que te quería enseñar. Y la otra, fíjate que majo, que Juan dice, hombre, pero te vas a ir sin tus Lumière, pues toma, te llevas este. Y me ha dejado un protégé para que lo pruebe. Y sí, la verdad, lo he probado poquito porque el jueves ya dije que no iba a tocar más y el viernes toqué y ayer también toqué. Pero bueno, que un clarinete súper bonito. Las llaves, estas son como las del Lumière. Sí. Son iguales que las del Lumière. Lo único que a nivel de ergonomía es diferente, ¿eh? No tiene tanto desarrollo. Pero es un clarinetazo. El Protégé, para que os hagáis una idea, es el primer profesional de la serie de Bakun. O sea que... Y tiene un voicing groove aquí también, en la campana. Eso es. Sí, este solo tiene la campana esa es la Bakun Bell, ¿vale? Que es la primera que se puede coger. Luego el barrilete es el New Traditional, que es el mismo que el del Q. Sí. Y bueno, a nivel de acústica y tal, pues tú ya lo habrás probado. Es un clarinete muy, muy chulo, muy completo. Muy bien. A ver, mi Lumière es mi Lumière, ¿eh? Mis Lumières, pero claro, estamos hablando de otro precio, sí. Y que le estoy viendo la carita a Pau y creo que Pau también quiere probarlo y lo mismo le hacemos llegar algo para que pruebe ahí en directo. Pau? Ya. ¿Qué me dices? Pero oye, Tolo, ya sé que estás cansado, pero tócalo, hombre. Es que está mi hijo durmiendo. Pero voy a... Tócale una nana. Toca. Pianito. No me oigo, espera. Esto es porque creo que tengo la caña mal puesta. Se nota que estoy cansado, de tocar. Por cierto, no os he dicho, pero ahora hablaremos de cañas. Explica la experiencia de esta semana con las cañas, ¿no? También habría que explicarlo, ¿no? Me compré una caña... un par de cañas Lumière, iba a decir. Es la obsesión. Un par de cañas Lumière. Hostia, eso sería ya la hostia, ¿eh? Me compré un par de cañas Leger y en una semana las he roto. Pero no de mal uso, No de mal uso, sino de tocar muchísimo. O sea, pensar que he estado... Sí, las he petado. Así, literal. Es que al final, luego hablaremos de una cosa que os voy a intentar explicar, pero una caña, sea sintética o natural, son fibras. Y las fibras es como una goma elástica. Si te pasas, se sobredimensionan y ya no responden. Sí. Y no solo eso, las fibras de una caña, igual que la madera, es un elemento vivo y va evolucionando. Una caña no siempre suena igual en todo su tiempo, toda su vida útil. Juan, yo hice un vídeo, Juan y Pau, pero
pero te lo digo a ti porque tú estabas en Dadario hace unos años. Hice un vídeo de las cañas, que creo que tú ya lo habías visto, no sé si te acuerdas, y leyendo, no sé, leyendo por internet y algún libro que tengo yo, decían que la duración de las cañas era más o menos como 20 horas, más o menos, y que a las 10 horas llegaba a su máximo esplendor, y a partir de las 10 ya iba a menos. O sea, ya. Unas 20 horas de... Oye, ¿qué? tenía una idea antes de entrar en materia. Es que me chincháis y digo que empiezo. Pues venga, chincha. ¿Quieres que acabemos de responder alguna pregunta de las que quedaron pendientes o ya se les ha respondido por chat? Que yo, chicos, esto no lo controlo tanto. Pues mira. ¿Hay que responder a alguien o no? ¿O hay alguna pregunta ahora? Bueno, supongo que si alguien tiene alguna pregunta, yo es que no las apunté, porque ya os dije que estaba en modo concierto y cuando acabé el directo me cerré las cosas, cerré el ordenador y me fui no a dormir, pero sí a como a estar un poco más tranquilo. Así que si alguna persona no le contestamos la semana pasada, que lo escriba y le contestamos sin problema. Si lo sabemos, claro, porque no lo sabemos todo. O sí. No sé. O no. Bueno, Byron Guzmán, saludos. Y sí lo sabemos todo. Oye, que somos 3, Sí, nos hacemos los tontos, lo mismo. Sí, a lo mejor sabemos cosas y tenemos aquí la chuleta y miramos en San Google y preguntamos qué es un clarinete. Pero es cierto que algunos secretos sabemos y hostia, qué pena no poderlos contar. Bueno, eso tú. ¿Qué pienso? Me lo ha quitado Juan de la boca, ¿eh? Hay cosas que no las podemos decir. Sí. Y no solo Juan, yo también sé cosas que no las puedo decir. Mira, ayer, por ejemplo, molaría, ¿verdad que molaría hacer un sálvame, ¿no? Un sálvame de todos los intríngulis de la industria del clarinete. Exacto, estaría bien. Bueno, vosotros preguntad. Acabas de dar una idea, ¿eh, Juan? Acabas de dar una idea. ¿Qué te parece? Clarinetrucos deluxe. Clarinetrucos deluxe. Bueno, escuchad, que vamos en... Espera, dime, Pau, que es que hay preguntas ya. Dime, cuenta. Sí, pero las preguntas están ahí, no se van a borrar. ¿No? Las vamos a leer y las vamos a contestar. Yo tengo miedo. ¿Te imaginas un sábado por la noche, un clarinetrucos deluxe? ¿Un sábado? Contando cosas que en principio no se pueden contar. Mira, pues esta va para... se pueden contar. Ya lo sé. Hay secretos. Mira, voy a una pregunta. Antes, esta va para Juan. Juan, y creo que la respondí bien, ¿eh? Me preguntaba una chica en inglés, claro, yo con el inglés lo domino bastante bien. Me decía que estaba tocando con una BD5 y que había pedido una G. Una G, me decía... Más o menos lo mismo, es lo mismo, M30. Más o menos iríamos en una abertura parecida. La sensación tiene que ser similar, eso es. Vale. La G es más parecida a la B5, la H y la Z es más tirando a una B40. Vale, eso es. Vale. Osvaldo dice, hola, yo tengo una boquilla Pomarico de cristal y solo suena con cañas del 2 Van Doren. ¿Me recomiendan otra marca de cañas para esa boquilla? Las sintéticas, por ejemplo. Eso de que solo suena, yo creo que quizás será pues el encaje, ¿no? Que tenga los raíles. Sí. Las redes le pueden ir bien también. Juan, en mi pueblo, siempre cuando hacían un bando por los altavoces, ponían un radio, siempre hay un radio cassette con una cinta y en la cinta sonaba siempre el pasodoble Amparito Roca. Y me dijeron que si quitaban esa cinta y ponían otra, no sonaba. Es decir, el cabezal del radiocassette estaba tan adaptado a esa cinta y a esa canción que solo sonaba esa cinta y esa canción. No me lo creo. Y ahora estoy pensando, no, es verdad, nos lo dijeron así. Y ahora estoy pensando, a lo mejor es que Osvaldo tiene esa boquilla desde hace 30 años y está tan adaptada a este tipo de caña que ya no suena con ninguna caña. Bueno. Oye, ¿por qué no? Yo también nos adaptamos a nuestras parejas también, eso es verdad. Bueno, sigo. Y por eso ya no cambiamos. Elson Millanir dice, yo pregunto cuándo sale el vídeo de Pau en el showroom de Baku en España. Eso, ¿cuándo va a salir? Pues cuando me digas, si queréis ya mañana lo saco. Venga, yo creo que mañana sería el día, ¿no? Sí,
Sí, sí. Mañana es un día ideal para empezar, para la gente que tenga puente que se lo pueda mirar. Vale, pues venga, pues mañana lo sacamos. ¿A qué hora? Yo solo pido que no me examinen. Vale. Yo fui a probar clarinetes, no pasar un examen. No, pero tranquilo que te examinas, ya estás examinado. Estás aprobado, por cierto. ¿A las 7 o qué? A las 7 de la tarde. ¿A qué hora es la oficial de Clarinetrucos? Para los directores a las 7. A la hora que queramos, no hay hora. Bueno, yo digo más o menos. Si es un Clarinetrucos Deluxe, pues puedes hacer a las 6 o a las 8. Bueno, yo estoy trabajando. Juan no sabe lo que ha hecho, ¿eh? Ya veo. Y vas a ver lo que va a salir de aquí. Cuidado con Pau, ¿eh? A Pau no se le puede dar mucha coba, ¿eh? Yo creo que habría que hacer, yo lo estoy viendo, un Clarinetrucos Deluxe. Yo ya tengo un par o tres de infos ahí que si no se ponen apodos. Bueno. Podría ser tremendo, ¿eh? Bueno, entonces, Elson, mañana lo ponemos. Raimundo, ¿qué opinan? Mira, opinión yo no lo he probado, ¿eh? Sobre el nuevo buffet de madera de Boj. Yo no lo he probado, pero hablamos el otro día de esto, que han utilizado una madera mucho menos densa, ¿no? Sí. Entonces, para conseguir el sonido el sonido antiguo del clarinete. Bueno. Más barroco, en principio esa es la intención, ¿no? O sea, un sonido de finales del 18, principios del 19, con el mecanismo actual para poderlo tocar y que no haya que hacer un cursillo con las posiciones de antaño. Sí, yo creo que cogen esa sonoridad más histórica, ¿no? Y un poco jugando con el lanzamiento del CD de Vivaldi, con concierto clarinete, que parece que no es algo así como que han sacado. No sé bien, ¿eh? Cómo es la historia, no sé si os la sabéis. Esto podrías tratarse en el deluxe, pero es un poco como que han sacado un concierto de clarinete de Vivaldi. Sí, con Martin Frost. Sí. Y hicieron ese clarinete y un poco vinculándolo a eso. También os podría decir por qué se sacó ese clarinete y ese CD. Y la pista que os doy es mirar el videoclip del CD anterior. No voy a decir nada más. Vale. Pues venga, ya lo sabéis. Mirad el videoclip, ¿vale, chicos? El de Martin Frost. Sí, vale. ¿Qué precio tienen? No, perdona, me he saltado. Es que claro, vais súper rápido, Sani, saludos desde Cuartell. Saludos. Gabriela Costa. Hola otra vez. Quiero preguntar convenientemente por la caña en agua antes de usar si voy a un lugar que sea muy seco. No. Nada. Si queréis, empiezo con la chapa. ¿Queréis que empiece con la chapa? Sí. Porque, venga, va. Os voy a explicar un poquito los procesos. ¿Vas a poner algo? Os voy a poner un vídeo, entonces, a ver, yo os voy a poner un vídeo que en este caso es de Dario, ¿vale? Porque, bueno, como sabéis, estuve trabajando con ellos durante mucho tiempo y tengo un vídeo que es muy interesante porque podéis ver una plantación de cañas por dentro, podéis ver la fábrica de ellos, cómo se hace el proceso de selección y corte. Creo que es muy interesante. Más que nada os lo pongo ahora para documentar y luego hablamos a nivel general, no, sin entrar en ninguna marca, ¿vale? Pero es un poco para que conozcáis los procesos. Que creo que además el otro día hablábamos de... Si pongo pantalla completa no podréis hablar, pero vale. Vale, yo lo que voy a hacer es un compartir, ¿vale? De mi pantalla. Sí. ¿Cuánto dura el vídeo, Juan? El vídeo dura... No lo sé, pero unos 3 minutos. ¿Va bien? Vale. Pantalla completa, Tolo. ¿Pantalla completa? Sí. Venga, pues venga. Espera, pues te pongo a ti un momento. Juan, tú sí que podrás hablar, nosotros no, ¿eh? Lo voy a pasar entero, ¿vale? No lo voy a comentar y... Ostras, ahora me veo. Lo voy a pasar entero, no lo voy a comentar y luego os pongo algunos frames, ¿vale? Que son cosas interesantes. Vale. Compartir. Vale. I'm Jim D'Addario, CEO of D'Addario & Company. Well, in 2004, we had the opportunity to acquire Ricoh, which has been a very successful company since 1928. And knowing the reed market very well, we knew that there was an opportunity because we heard over and over again how people would get 1 or 3 reeds in a box of 10 that played well, and there must be a way of providing more value to the customer and the product.
We can grow cane everywhere in the world. We need the combination in this real specific climate close to the sea in France. We need enough sun, enough frost, but not too much, and wind to use them for music. We don't use any chemistry or artificial insecticides or any kind of hazardous materials in the process of growing our cane. And now the cane supply we have is really the finest in the industries. The rhizome is the specific root of this plant. We cannot get immediately some good cane until 5 to 7 years. Harvesting, separating 1-year-old pole from 2-year-old poles, everything is done by hand. The rest of the process is the husking, which is cleaning poles from leaves and branches. After that, they are graded by hand before storage. When we cut poles into chips, this process is managed by camera. We know exactly from each pole how many tubes we get in alto, tenor, baritone, or clarinet, and we ship them all to the D'Addario factory in the US. We invested in a completely new platform, a digital platform where it will replace about 30 machines in our factory with very, very expensive, sophisticated equipment that is reliable. Most recently, we've been working on introducing a new digital reed making machine. Digital vamping is a transforming piece of equipment. It gives us the ability to do things we just couldn't do before. To make reeds and adjust process from reed to reed does it in a way that is very, very efficient. We also have the ability to adjust the cut profile to match the reeds. If I want to adjust the tip by 1/10 of a thousandth of an inch, I can do that digitally in the program and within minutes have a reed that matches that design and kick out reeds that might be defects right away. We have musicians involved that are assisting with that process and actually playing the reeds to make sure that when all is said and done, the cane is working the way we expect it to as well. The best reed, the most consistent reed, the highest quality reed on the market today. This machine is revolutionary, it truly is. In my career, it used to be really hard to find good reeds because the manufacturing process used to be very inconsistent. D'Addario's changed that so that consistency is number one. I open a box of reeds and there's a reed for just about every situation. For me, I know when I've found a good reed when I don't have to think about it when I'm playing. The first thing I need to feel is that it responds the way I feel comfortable with. Any factor that you don't have to worry about in that situation where you can just make some music is very, very helpful. And I find that these reeds do that for me. Good reeds used to be much more difficult to find. I think now the quality of the cane is improving, the way it's being treated, and also obviously the digital technology that allows much more precision in the cutting process. The way that the reeds have evolved, I'm very happy to be using them all the time now. We've taken the cane that we were given by Mother Nature and we made as many great consistent reeds as we possibly could. And the way we're doing it is by eliminating the chance of error or variation in our process. Players are saying, wow, I'm getting many more good reeds in a box. And that's exactly what we set out to do when we acquired the company. We wanted to hear those words. Bueno, os voy a explicar lo que acabamos de ver. Explica. Dejaré de compartir. ¿Qué os ha parecido? Bueno, ¿Interesante? Sí, yo ya lo había visto, pero lo había visto hace años, pero no me acordaba. Sí, sí. Claro. Muy chulo. Vale, entonces, esto es una charla que he dado muchos años y intento explicar los procesos más clave para conseguir un producto mejor, ¿vale? Entonces, os voy a hacer las preguntas y me vais contestando, ¿vale? Yo no veo el chat, pero bueno, si no me vais chivando. Sí. Para vosotros, ¿qué es lo más importante en una caña?
Respuesta rápida, lo primero que os venga a la cabeza. Que vaya bien la respuesta. ¿Vale? ¿Pau? Depende del momento. Vale. Si estoy dando clases y hago mucho rato, hace mucho rato que no toco y necesito poner un ejemplo, lo más importante es que no tenga que mojarla. Entonces me va muy bien la sintética. Pero si me pones 2 cañas al lado... A nivel de fabricación, ¿qué diríais que es lo mejor? A nivel de fabricación, el corte, la calidad de corte. Vale. La materia prima. ¿Vale? Bueno. Entonces, eso, sí, es evidente, pero es que vamos a hablar de que hay material que no es bueno. Entonces, ¿qué tiene de innovador lo que acabamos de ver? Que tienen su propia plantación, ¿vale? No, hay otras marcas que lo que hacen es que cogen cañas en la zona de Valencia, en la zona de Francia, en la zona de Argentina, y tienen como un mezclum, ¿no? Una mezcla de diferentes materias primas. Entonces, las cañas, por el corte que sea muy idéntico, nunca será igual, no responderá igual. Entonces, una de las principales características de lo que hemos visto es que si tú tienes una materia prima que es normalmente toda homogénea, si es de la misma plantación o muy parecida, el corte, si es lo más homogéneo posible, la respuesta será lo más homogénea posible. Entonces, vamos eliminando fallos, ¿vale? Eso es uno de los puntos. Tolo, esto ¿sabes qué quiere decir esto, Tolo? No. Esto es como el vino. El vino, a partir de según qué meridiano, tiene una calidad u otra. Ajá. Eso es cosas de la luna. Si una empresa coge viñas de sitios muy diversos, los vinos no van a ser iguales. Pero en cambio esta gente tienen todo en el mismo sitio. Sí. Impresionante. Está aquí en Francia, ¿eh? Está aquí en Francia y ahí lo dejo. Cuando acabe la pandemia podemos hablar para irnos a verlo y grabar un vídeo especial. ¿Vale? Venga. Yo ya voy poniendo deberes, chicos. Sí. Juan, entonces, permíteme un Kit Kat, porque tengo una idea en la cabeza y te va a parecer una tontería, pero si no la pregunto, reviento. ¿Eres consciente, sabes si se han probado a fabricar cañas con caña de azúcar? Uy, ni idea. No creo, porque si te fijas, hablan muy en concreto de un tipo de raza, por así decirlo, de especie de caña y de las condiciones climatológicas que tienen que ser muy concretas. Entonces, no lo sé, se podría preguntar cuando vayamos, es interesante. Pero eso se podrá hacer. Yo tengo mucha curiosidad. Tú quieres tocar y que sepa dulcico eso, ¿no? Que esté dulce. Venga, sigue, perdona. Juan, sigue. Otra cosa que creo que es muy importante, más allá de la materia prima, es cómo se fabrica. Entonces, lo que hemos visto ahora es súper revolucionario, ¿no? En plan, unas máquinas por control numérico, con ordenadores, cámaras, sensores. Eso es la hostia, ¿vale? Lo tienen patentado. Claro, el otro día ya pusimos unas fotos, ¿no? De cómo era la maquinaria antigua, que es la que usan todas las otras marcas, ¿vale? Y os lo voy a poner aquí, ¿vale? Que claro, si tú ves esto, dices, hombre, no es lo mismo esto que esto, ¿verdad? Cierto. Lo estáis viendo, ¿verdad? Vale, sí. Pues esto lo que hace al final es que tenemos un proceso a ojímetro, que digo yo, ¿no? O sea, un poco va viendo el desgaste de la cuchilla, no hay un cierto control de calidad tan estandarizado como puedes hacer de manera digital y por ordenador, ¿vale? Entonces, más allá de esto, ¿vale? Que no me quiero tampoco extender mucho. De esto ya seguro que hemos hablado, ¿vale? Pero esto lo que nos va a definir es el tipo de corte, ¿vale? Más allá de la estructura esta que estamos viendo, ¿vale? Tenemos dos tipos de corte, ¿vale? Entonces, abramos el debate de ¿qué corte es el que os gusta? A mí el francés. ¿Vale? ¿Pau? Yo he tocado todos y ya te digo, depende de lo que vaya a tocar, cojo uno o el otro. Eso también es verdad, claro. Eso es verdad. Eso es. Entonces, aquí la clave del corte es importante definir por qué un corte se le llama americano, por qué otro se le llama francés. Bueno, básicamente lo podemos distinguir, ¿vale? El corte americano
es el que, como veis aquí, tiene una incisión, ¿vale? Perdón, este es el corte francés. Sí. Os lo voy a ¿Has dicho americano? Os lo voy a enseñar mejor en la imagen para que lo vean, ¿vale? ¿Veis? El corte francés es el que tiene esta incisión, ¿vale? El corte americano es el que se trabaja directamente, ¿vale? Pero aparte de eso, tiene una cosa clave, que es el hecho de cómo está estructurado el corte, ¿vale? Normalmente el corte americano tiene mayor talón, ¿vale? Y como luego trabaja directamente, no hay ese biselado, cuando trabaja y hace la bajada del corte, hace que el corazón tenga mucha más madera, ¿vale? Suele ser un sonido un poquito más redondo, ¿vale? Pero normalmente, como el bumping es más largo, suele ser más flexible, ¿vale? El corte francés no suele tener tanta materia, o sea, tanta madera. El talón es más delgadito y el talón, como además lleva, el corazón, como además lleva el biselado, tiene menos madera. Entonces es una caña más ligera, que te permite llegar a extremos con facilidad, ¿vale? Entonces, ese es el corte francés. ¿A mí qué me gusta? A mí me gusta un híbrido, ¿vale? A mí me gusta mucho el americano, o sea, yo soy fan del americano y he tocado durante mucho tiempo con la gran, la Evolution, la gran Kunser Evolution, que es corte americano puro, ¿vale? Entonces, una de las revoluciones que se sacaron, que fue esta, bueno, os voy a enseñar aquí una caja un poco fea, ¿vale? Pero es esta, ¿vale? Las Classic. A mí me gustan mucho, ¿por qué? Porque es una caña con un corte híbrido, en el sentido de que tiene... Ahí la tiene, ¿ves? Es una caña fantástica porque tiene un talón grueso, tiene un corazón grueso, pero luego a nivel de pala, la parte superior, está trabajada para que sea bastante flexible. Entonces tienes un poco las virtudes de cada corte. El sonido redondo del corte americano, ¿vale? Y la flexibilidad en punta y en la parte superior de la caña para llegar a esos extremos de pianísimos, de fortísimos, de portatos que sean fáciles. Y el retrogusto en boca, porque parece que estamos hablando de vinos, ¿eh? En boca, talmente parece que estemos hablando de vinos. Sigue. Una pausa. Una pausa. Lolo, a ver, tú y yo estábamos tocando con Lecher, ¿qué número usas? ¿3,5? 3,25. No, pues mira, hoy como 3/4. Vale, 3/4. Lo digo porque la caja de cañas Reserve Classic que has enseñado era 3,5 plus. Sí, me equivoqué. Y yo unas semanas... Por eso está nueva, ¿no? No, o sea, las gasté todas, pero me dejé la vida. Esta mía está usada, es real, 3,5. 3,5, ahí veis. Vale, lo digo porque yo creo que por ahí tú, ¿no? También 3,5. Tú tocas 3,5. Sí, bueno, ahora ya no toco con cañas de Arundo Donax, pero ahora te has pasado ya a la sintética. Lado oscuro que le llaman. Sí, pero es que va muy bien. A ver, una cosa, porque hace unos días hablando con Juan, me recomendó 3 de D'Addario, Reserve Classic 3. ¿Seguro, Juan? Todo depende de lo que hayas tocado anteriormente, o sea, es las equivalencias de siempre, ¿vale? Si tú, por ejemplo, estás tocando con 3 tradicional, 3 V12, yo te recomendaría 3 de Reserve Classic. Si quieres un poco, o sea, un 3,5, si tú has tocado 3,5 alguna vez de las tradicionales o de las V21 o de las V12, no te va a ir mal, ¿vale? Pero siempre es en función de la equivalencia, porque tienes que tocar siempre, más allá de variar de modelos o de marcas, con durezas equitativas. Si no, no vas a tener una sensación acorde a lo que es el modelo o el diseño de ese corte. ¿Sabes? De acuerdo. Un momento, una cosa. Perdón, yo tengo que hacer una parada. Súper importante. Primero, que os suscribáis al canal, eso importantísimo. Que le deis al like, que de momento creo que hay 2 solo. Muy bien, perfecto. O al un like, si queréis. A mí eso ya me da igual. Y antes de eso, sí, espera, porque no hemos contestado sobre la caña en el agua, antes de usar. Si voy a un lugar que sea muy seco.
Vale, entonces yo os explico una cosa. Imaginaros, ¿vale? Imaginaros una caña. ¿Cómo es el proceso? O sea, una caña tarda años en crecer, ¿vale? Ya habéis visto, entre 5 y 7. Luego se corta, ¿vale? Y se deja en secado, ¿vale? Y está unos meses y luego se envía a la fábrica. En la fábrica se procesa, además, y luego llega a la estantería de tu tienda y te la compras. Entonces, en el momento en el que tú te la metes en la boca, ya hay un estrés brutal para la caña, ¿vale? Y aquí voy a hacer un poco un símil de qué es una caña. Una caña es, si nos imaginamos, como un músculo o una goma elástica, ¿vale? Si yo esa goma elástica la estiro mucho, puede ser que retroceda bien y no pierda sus propiedades. Si la estiro demasiado, pasarán dos cosas. O se romperá o se sobredimensionará y en ese momento quedará fofa la caña, ¿vale? Define fofa, define fofa. Fofa quiero decir, cuando tú una goma la estiras mucho y no recupera su forma inicial, ¿vale? No tiene esas propiedades elásticas, pues eso les pasa a las fibras. Entonces, si yo ahora le digo a Bartolomé o a Pau, oye, hacemos una maratón, y me dirán, vale, y lo lógico sería que la preparáramos mínimo en un año. Y ahora imaginaros que yo le digo a los dos, oye, no, que el reto Clarinetrucos es maratón para final de año, que es en menos de un mes. ¿Qué nos pasará? Dos cosas. Nos reventaremos y nos lesionaremos. ¿Por qué? Habrá rotura de fibras, ¿vale? O habrá sobrecargas y demás. Y eso realmente, físicamente, si lo vemos, es que las fibras musculares no están capacitadas para ese esfuerzo. Lo mismo le pasa a una caña, que son fibras, ¿vale? Cuando te la metes en la boca, ¿qué le pasa? Humedad y tu saliva además tiene mayor acidez o alcalinidad, ¿vale? Que hace que le afecte eso a las fibras, ¿vale? Entonces, yo por eso insisto mucho en el rodaje, que luego lo voy a explicar. Con esto que quiero añadir, cuando hagamos el rodaje, que lo vamos a explicar, tu caña se tiene que adaptar a esa saliva. Si además de todo ese estrés que le estás haciendo porque está vibrando, está con humedad, está con tu acidez, la metes en agua, ¿qué pasa con el agua? El agua tiene cal, tiene cloro, además reblandece mucho las fibras. Yo no soy nada fan. Lo que soy fan es de rodar las cañas, ¿vale? Que ahora vamos a entrar en ello. ¿Dudas? Sí, muchas. Pero hago un parón sobre las cañas porque hay preguntas interesantes. Igual que lo que estás explicando, que es muy interesante, Juan. Que se agradece. Bueno. Venga, dice Pepi. Melvin. Sí, Melvin, ¿qué dice Melvin? Pero tú te has ido muy abajo. No, es la primera que venía. Melvin vale, sí. Dice, ¿qué precio tienen las boquillas CG, las campanas y los barriletes Vacuum? Depende del modelo. Mirad, chicos, en internet, poner vacuum.es. Si vais a vacuum.es veréis todas las tiendas premium que hay en España y las generalistas, o sea, todos los puntos de venta y ahí vais a ver los precios. Pero la CG recomendado está en 222, sé que luego está por debajo, creo, de los 200. En calle la podéis encontrar, 180 y largos, por ahí va. Sí, igual, eso mirar en la web. Porque cada tienda... Bueno, mirar en vacuum.es. Mauricio dice que si podrías hablar sobre el clarinete el de carbono, vamos. El CG carbono. El Corrado hablaremos un día, si queréis haremos un día un monográfico, pero básicamente os puedo hacer un avance. Este es el Lumière, ¿vale? Entonces, ¿veis aquí que, por ejemplo, la campana Lumière, que por cierto se puede adquirir? Si esta campana... ¿Veis esta parte que tiene aquí como un revestimiento en fibra de carbono? Pues ahora imaginaros que todo el clarinete, que este Lumière estuviera todo revestido de esta capa de carbono. Eso es el CG Carbon, ¿vale? Un clarinete donde el núcleo es de madera y la parte externa es en fibra de carbono. Cuando Juan dice todo clarinete se refiere al cuerpo superior e inferior. No incluye la campana y el barrilete. Exacto. Campana y barrilete es exactamente igual que el Lumière, no está revestido. Son los cuerpos, eso es. Y le da una serie de propiedades muy interesantes, claro es. Claro, que por ejemplo, exacto. Si me dejas explicarlo, Juan, tú sabes más que yo, pero
En principio, ¿qué hace el carbono sobre una superficie? El carbono tiene mucha rigidez. Y lo primero que hace es evitar que se raje, porque la mantiene siempre en su punto. Y esto es bueno también, no solo para evitar que se raje, sino para mantener una afinación constante, independientemente de la temperatura. Es más estable en afinación. ¿Me equivoco, Juan? Es un clarinete mucho más estable. No tiene variaciones en el tubo, no le afecta tanto la temperatura, vibra más. O sea, el músico cuando lo toca nota esa vibración extra. Entonces lo que haremos un día... ¿Más proyección, Juan? Yo creo que sí. A ver, este debate lo hemos tenido ya con algún artista que lo han probado. La sensación es espectacular. A nivel externo también se nota, pero es verdad que de un Lumiere a un Carbon la diferencia es más la que tú sientes como músico, el placer que te da y la ayuda que te da, que no el hecho de que haya una gran diferencia a nivel sonoro de proyección. Bueno, mañana lo verán, Juan. Mañana lo verán. Mañana lo verán, exacto. Mañana van a ver a Pau ahí. He hecho un spoiler. Bueno, es igual. Mañana lo veis. No se puede borrar, ¿no? Es directo. Es directo. Esas 60 personas que estáis ahí en directo sabéis que mañana va a aparecer el CG Carbon al final del vídeo. O sea que tenéis que mirarlo todo, los 850 minutos que dura el vídeo. Vale, seguimos. Más o menos, aproximadamente. ¿Queréis que explique? Estamos en preguntas, va, que luego, sí, luego explicaré el rodaje. Vale. Pepi, buenas tardes. Gracias porque a Pepi me pidió lo del retoque de cañas, que se lo he enviado. Pepi, a ti, muchas gracias a ti. Chicos, al pasar de una B40 Lira a una CG, los sobreagudos han pasado de tener alguna dificultad a mucha. Solo mantengo el tipo bajando de dureza de caña. ¿Es normal? Mirad, esto es muy importante. El ángulo de entrada es muy diferente. O sea, el ángulo de entrada de aire es muy diferente. Entonces, esto nos ha pasado a todos los que hemos cambiado de boquillas. Yo lo único que os diría es dedicarle a la boquilla exclusividad entre 1 y 2 semanas. ¿Vale? Tiempo, o sea, adaptación. Nosotros tendemos a, cuando probamos una boquilla, a cogerla, tocamos un día, 2, 3 y ya nos volvemos a la anterior. Entonces yo lo que suelo decir es, eso está muy bien, pero si realmente te gusta y por lo que te han comentado colegas, profes, lo que sea, vale la pena, coges la boquilla, que tú has tocado toda la vida, la guardas y estate 2 semanas a full con la nueva, porque entonces te adaptarás y le sacarás el mayor potencial. Si buscas hacer exactamente los mismos ángulos y mismo proceso con una B40 que con una CG, los resultados no serán lo mismo, porque si no, serían las mismas boquillas. Vale, hecho. O sea, adaptación, sí. Mira, me lo has quitado de la boca. Al final llegamos al tema adaptabilidad, o sea que estamos ahí. Exacto. Zosimo dice, ¿cuándo llega vacuna a Perú? Lo tendremos que preguntar, pero si no, siempre estáis invitadísimos a venir de vacaciones a Barcelona. Os invitamos al showroom de Barcelona o a una de nuestras tiendas, os saludamos y os vais con un clarinete de vuelta. Muy bien. Gabriel dice, Tolo, cuando estuviste en Buffet probaste el modelo Divine, ¿qué opinas? Es como si me preguntas qué opino sobre un Mercedes. ¿Te gusta el Mercedes? Un coche, o un... no sé. Estamos hablando de clarinetes de gama alta. Entonces, claro, evidentemente que suena diferente el Divine del Tosca, tienen puntos diferentes, pero es que son clarinetes muy buenos. Es que es así. O sea, no... Estamos hablando de gama alta. Sí, realmente el Divine fue un clarinete revolucionario en Buffet, que no me sorprendió un poco que no haya tenido la potenciabilidad que le han dado a otros, porque es un clarinete que desarrollaron muy guay y está ahí. Sí. Al final, chicos, tenéis que pensar que las marcas se rompen la cabeza por innovar y por facilitaros la vida a la hora de tocar. Entonces, gamas altas suelen ser clarinetes muy guays. Luego ya es lo que te guste. Me encantó una cosa que me dijo el otro día un profe de Madrid que me decía, mira, yo a los chavales cuando me preguntan les digo, ¿a ti te gusta el Mercedes, el Audi, el Ferrari, el Lamborghini? ¿Te gustan, no? Todos. Pues al final te decides por el que te guste más, te sea más atractivo, más fácil, más... Exacto. Pero son todos buenos coches, pues lo mismo con los clarinetes.
Sí, sí. La sensación que tienes al tocarlo o al conducir en este caso, ¿no? Que todos son buenos, pero a lo mejor a uno le va mejor uno que otro o le gusta más por lo que sea. Vale, y... Pregunta. Raimundo Cerdán dice, ¿qué beneficios puede tener cambiar de Van Doren a Dadario en cañas? Yo aún no lo he hecho. Yo te voy a decir todos. Yo te puedo decir que es un abismo la diferencia. Yo he tocado muchos años con Van Doren y hay diseños guapísimos, pero el principal hándicap que tiene Van Doren es la homogeneidad. Yo, con unas cañas con las que llevo tocando muchos años, que son las Classic, es que me la puedo jugar. O sea, es en el sentido de yo de una caja de 10 saco 7, 8 buenas de concierto y puedo llevar esto, puedo tocar con cualquiera. No, es que no me preocupo. Con Van Doren eso no lo podía hacer. Yo me acuerdo mucho con Van Doren tener detrás de la caña de madera indicada cuál era más dura, cuál era más blanda, esta para el la, esta para el si bemol, porque varían mucho. No es porque sea un mal diseño, sino por lo que hemos hablado antes. La materia prima, que no es homogénea, y el proceso de fabricación. Exacto. Entonces, notará mucha más homogeneidad, más allá que le pueda gustar más o menos el sonido, que yo creo que sí, la homogeneidad. Yo cambié hace ya 2 o 3 años, ya Van Doren me supo mal, pero porque igual que tú, toda la vida tocando con Van Doren. Pepi Barbecho, dice que ha cambiado la campana a su E11 y el barrilete y un barrilete Bakun serie Q y cambia el sonido para mejor. Dice que es un monstruito. Ya lo probamos el otro día, es tremendo. Perfecto, es perfecto. O sea, sí. Yo soy muy fan de tunear tu clari, o sea, tunearlo de verdad. Quizá ahora, con la situación en la que vivimos, mirad qué maravilla. Con la situación que vivimos, quizá no podemos cambiarnos el clarinete. Ahí no está el Fat Boy, ¿no? Sí. Sí, está ahí, el gordito, míralo. Ah, vale. Sí. Qué maravilla. Muy bien. El que he probado ha sido el MOBA. También es muy guapo. Sí, está muy chulo. Ya estos no, porque ya los tengo yo en el Lumière. Bueno, hay una pregunta interesante, Tolo, de Álvaro, que dice que me gustaría preguntar si los barriletes cambian entre ellos aun siendo el mismo modelo o son todos iguales. Es decir, dos Fat Boy, 2 MOBA, ¿suenan igual? No. Eso es imposible. ¿Por qué, por ejemplo? Muy fácil. Hay clarinetistas que, por ejemplo, no pueden probar su clarinete porque se producen con hay muy poca producción, ¿vale? Es decir, en Estados Unidos o en Canadá, para comprarte un Lumière, tú lo pides, tardan 6 meses y lo recibes. No puedes probarlo. Pero luego, si por ejemplo como vosotros venís al showroom de Barcelona, ¿qué pasa? Los clarinetes pueden sonar muy guay, pero aquí siempre hay uno más preferido que otro. Sí. Pero es que no todas las maderas tienen la misma densidad, aunque sea la misma. No se puede clonar la madera. Claro, es así. Bueno, que voy a hacer la prueba, Juan. Voy a probar el Pero primero tócalo sin. Primero hace el cambio directo. Primero sin, luego con. Aprovecho mientras cambia Bartolomé. Chicos, importante. Y Pau, fijaros que es un fan de tunear el clarinete. Vaya. Es genial. Si no os podéis cambiar el clarinete, tunearlo. Siempre se puede mejorar. Vais a encontrar diferencias sonoras, facilidades. Ese barrilete me flipa, ¿eh? Juan, Tolo. Dime. Me estoy despidiendo, que me voy. Venga, despídete, va. Es que se tiene que ir. Oye, el son de Cora. Bueno, pues no puedo quedar más hoy. Bueno, no, tranquilo, que se tiene que ir a trabajar. Bueno, no pasa nada. Me quedo yo con Juan. Mañana te vamos a ver. Mañana te vemos, ¿eh? Sí, está atentos. Pero tenemos Clarinetrucos Deluxe. Tendremos. No, pero mañana tenemos tu vídeo y hemos de preparar un deluxe. Un deluxe, ¿eh? Eso ya pediré preguntas misteriosas en la comunidad de Clarinetrucos y que la gente vaya preparando preguntas así de estas locas, preguntas locas. Bueno, Pau, como siempre, un placer. Nos veremos. Un beso a todos. Venga, un besico. Que vaya bien. Nosotros no nos vamos, Adiós. Nosotros no nos vamos. Que, mira, lo que me decías, Juan.
Ahora voy a poner el Fatboy. He cogido el Fatboy en Grenadilla, ¿eh? ¿Y la moto esa que se oye? Eso será mi casa, ¿no? ¿Te ríes por cómo suena? Más cuerpo. Que se ve tan claro. Vale. Ahora hagamos otra cosa. Ahora en vez de Fatboy, ponle el MOBA. Le tengo que poner cremita al... Grasita, ¿eh? Sí, porque me Grasita, está... grasita. Voy a poner el MOBA. Fijaros. Sí, bueno, la sensación es Aún más redondo, diferente, aún más oscurito, ¿no? Aún más oscurito. Sí, es diferente, ¿eh? También lo oigo raro porque tengo los auriculares. Claro. Pero esto es fácil. Tener que entender que el New Traditional es un barrilete que compensa registros y da un poquito de resistencia. El Fatboy libera esa resistencia y deja entrar mucho aire, que es con el que, por ejemplo, toca Eddie Daniels. Y el MOBA es un poquito más de resistencia, entonces da más oscuridad en el sonido. Mira este MOBA. Este es MOBA en Cocobolo. MOBA Cocobolo, eso es una combinación guapísima. Un poco más ligerito. Eso es. Suena muy chulo. Este me gusta mucho, ¿eh? Este está muy guapo. Está muy bien. Esta combinación está chula, ¿eh? Está muy bien. Está bacana, como dicen los colombianos. Está chévere, como dicen los cubanos. Está chévere. Está chévere. Mira, ahora ya hemos hecho la prueba, ¿eh? Sigo porque hay más preguntas, Juan. A ver, dice, por ejemplo, ¿dónde lo había dejado? Ah, sí, mira, bueno, Gerard Pastó que dice que gracias por el porque no lo veis ahora. Bueno, sí, está ahí. Por el que sale el CD, ¿no? Sí, ya ha salido, creo. Ya ha salido. Se me ha caído la partichela. Gerard es... Ah, sí. Gerard Pastó y Marta Urzaiz, que hicieron el... Y bueno, lo tengo al lado siempre de Imbroglio Sextet con... Bueno, pues con Salva Contreras, que gran amigo. Y ahí los tengo aquí siempre. Me gusta que la gente lo vea. Para que apoyen y colaboren a gente maja del mundo clarinetil. Dice Óscar, bonito vídeo, las cajas de caña que he comprado. Dice, la de cajas de cañas que he comprado y solo había una medio buena. Eso pasa mucho con Van Doren, claro. Eso es una estafa, o sea, eso es... Tú imagínate que te compras una caja de donetes, ¿vale? No sé si todo el mundo conoce los donetes, pero es Donuts pequeños. Bueno, que eso está buenísimo. Imaginaros que de 8 os la jugarais y hicierais. Bueno, me voy a comer a ver si uno está bueno. Exacto. Hostia, vaya metáfora, ¿eh? Pues es lo mismo. Está muy bien esa metáfora. No puede ser que compréis cañas y no funcionen. Muy bien. No puede ser. Dice, yo probé, el mismo Óscar, dice, yo probé unas cañas que fabrica Florian Popa, que por cierto tengo un barrilete de ahí de él. Ah, Florian yo lo conozco. Y son realmente buenas. Dice que son bastante buenas. Pero Florian no las fabricará. Florian yo supongo que pondrá la marca. Habrá comprado una fabricación, una producción. Habría que preguntarlo a Florian. De hecho, lo mismo podemos hablar con él. Realmente, de dónde viene la materia prima, cómo las fabrica, el tipo de corte. Pero bueno, y yo no las he probado, estaría súper guay. Saber cómo van, sí, exacto. Sí. Raimundo otra vez pregunta lo mismo. ¿Qué beneficios puede tener cambiar de Van Doren a D'Addario en cañas? Creo que eso lo hemos contestado, que es todo. A mí personalmente, y decimos que hablamos con conocimiento de causa porque llevamos desde los 7 años tocando con Van Doren y yo tengo 43 y Juan tiene 12, o sea, imagínate. 12 tienes tú. 12 y medio tengo. Claro, tú eres muy joven, ¿eh? Claro, 12 y medio, vas para 13, muy bien. Álvaro, me gustaría preguntar si los barriletes cambian entre... Ah, sí, esto ya lo hemos contestado.
Dice otra pregunta, Elson. Tiempo atrás compré una boquilla Vocalist CG y llegó trizada. ¿Será problema del clima o será que me tocó que tuvo mala suerte? Espera, que cierro la puerta que han venido. Sí. Nada. Trizada entiendo que perdona, que supongo que es que viene como rota la punta o algo, ¿no? Supongo que sí. Será el transporte. Sí. Nosotros en España no hemos tenido problemas con envíos de boquillas, todas vienen bien. O sea que, bueno, pídelo, eso en principio la marca o el distribuidor o la propia tienda te responde y te envían otras, no tiene que haber problema. Sigo que quedan como 5 preguntas y seguimos con las cañas, ¿eh? Darío, venga, rodaje. Dice, una duda, tengo un Protege desde hace poco, y los números de series del cuerpo no coinciden con el barrilete, hombre, claro, con el barrilete y la campana, ¿es normal? Sí. Por cierto, me encanta el cambio con el nuevo clarinete, sí. No coincide, claro. Cada modelo de campana y barriletes tiene un número de serie. Os explico realmente lo que es, ¿vale? Mirad, el número de serie. Y un día explicaremos. No hemos hecho el vídeo de lo del thumb rest, el Tom Koyman. Lo tengo, pero ahí está. Sí. Vale, que esto es un desarrollo que hicimos aquí en España, que no estaba para poderlo aplicar a los clarinetes sin agujerear. Esto que veis aquí, ¿vale? Son los números de serie del clarinete. No sé si se ve. Pero, a ver si se ve. Vale, bueno, aquí vienen unos numeritos, ¿vale? Que es el número de serie. Por ejemplo, en el Protégé creo que es PR, en el Lumière es LM y un número, ¿vale? En cambio, en los barriletes, si veis, viene la medida, ¿vale? Y luego una numeración, ¿vale? ¿Veis? El 65, perdón, que voy al revés. El 65 y el otro número. El número que se ve no es un número de serie, es un número de producción, es decir, indica qué día se ha hecho, ¿vale? O sea, eso en fábrica te lo pueden decir, pero no hay cada barrilete tiene un número de serie. O sea, puedes encontrar 2 barriletes con el mismo número de serie. ¿Por qué? Porque se habrá hecho de la misma tirada, ¿vale? Entonces, por eso no os agobiéis. Los barriletes y las campanas no tienen número de serie, sino que tienen un número identificativo de la producción, ¿vale? Pero pueden haber varios juntos. No sabía. Yo pensaba que cada uno tenía su número de serie. Perfecto, pues ya lo sabes. Entonces, Osvaldo pregunta sobre las cañas. Entonces, la caña Van Doren tradicional del 2, ¿a qué número equivale en dadario? Más o menos igual, depende del ¿no? modelo. Sí. Normalmente es igual, ¿vale? O sea, por ejemplo, las que son más parecidas entre sí es Van Doren tradicional con las Dadario Reserve. Eso es lo mismo, ¿vale? Yo te recomendaría que te compres la misma dureza de estas y si no que te compres la Reserve Classic, que para mi gusto es un modelo que está mucho mejor, ¿vale? El superior. Y ahí sí que quizás si te queda un poco blando, sube medio punto. Exacto. ¿Vale? Dice Manuel Campos, quisiera un Bakun Lumière, maldita pobreza, me tengo que conformar con mi Yamaha 650C, que es un buen clarinete, ¿eh? Es un clarinetazo, ponle un barrilete y una campana y ya está, y ya lo tienes. Esos son clarinetes para ser tuneados, sí, para ser tuneados. No hace falta... Tu clari. Sí. Álvaro, mi problema con Dadario es que se caen muy rápido. Esto alguna vez lo he escuchado, ¿eh? Incluso es cierto, es el rodaje. El rodaje es la clave. O sea, pues os voy a decir un spoiler. Con estas cañas he tocado un año. Con esto que estáis viendo. Clases, conciertos. Es verdad que ha sido un año un poco atípico, pero pueden durar muchísimo unas cañas a nivel top si están bien rodadas. Pues él dice, incluso haciéndoles el rodaje me duran muy poco, entre 20 y 30 minutos. Claro, puede ser. Pero ahora vamos a hablar de qué es un rodaje. Porque un rodaje es un método y tiene que ser muy estricto. Ahora os explicaré. Ojalá, dice que bueno, que para él le gustan mucho, que son las V12, que todos hemos tocado con V12 y son, bueno, pues sí. Dice, Álvaro, ojalá unas cañas con el sonido de Dadario y la durabilidad de V12. Bueno, el mismo, claro, está diciendo que le gustaría eso, claro. Dadario con durabilidad de V12. Pero que ahora nos explicarás lo del rodaje, Óscar, yo toco un Buffet RC de hace 35 años, al cual le tengo mucho cariño. Y recientemente le tuneé con un barrilete de Florian Popa y una abrazadera de Popa de madera. Y es muy bueno el tuneo. Pues perfecto. Si es que... Muy guay. Es perfecto. Hombre, si no tenéis la oportunidad o yo qué sé, o no habéis ahorrado para compraros un clarinete nuevo, el tuneo es ideal. Y hoy en día hay muchísimo material para tunear.
Digo de Bakun y digo de 20.000 de muchas marcas. Hay mil cosas más. Sí. Pero claro, como estás tú, Juan, pues estamos con Bakun. Pero yo ya siempre lo digo, vengo en calidad de clarinetista, de músico, no con ninguna marca. Y de amigo, que nos conocemos de toda la vida. Exacto. H. David, hola buenas. ¿Facilidad en ejecución al cambio de barrilete se nota? Gracias. Sí. Bueno, es que eso ya es la técnica que cada uno utilice. Si tiene... Eso es como muy... Bueno, sí, yo creo que se nota más en la boquilla que en el barrilete. Pero bueno. Yo los noto más o menos igual. De timbre no, pero de articulación sí. Juan, ¿tú sabes algo de esto o estás conmigo? Perdón, que estaba ahora revisando lo que luego os voy a enseñar. Nada, lo que he dicho yo creo que es así, que dice que si cambiar de barrilete puede facilitar o dificultar la ejecución de la articulación. Potenciará más una cosa u otra. Esto es igual que las abrazaderas. En función del material que uses, hay que pagar un peaje. Yo siempre lo digo. Una cosa que te facilite algo es probable que te perjudique lo otro. Si te mejora todo, es la bomba. Ya. ¿Qué más? Elson Millanir dice sí, por dentro. Elson. Vale, sí, sobre la boquilla CG, que era por dentro, que estaba quebrada. Bueno, pues eso hay que llamar a la tienda y que te lo revisen. Gabriel Acosta, quisiera preguntar a Juan si ya probó las Mendoza y si ya lo hizo, ¿qué le pareció? Y si ya lo hizo, ¿qué le pareció? Las cañas Mendoza. No las he podido probar, pero mira, ¿sabes qué podemos hacer? Que le envíes un mail a Bartolomé o algo para ver si es posible contactar con quien distribuye o quien lleva Mendoza y probamos las cañas y os damos opinión. Yo estaría encantadísimo. Pues venga, ahí queda. Byron, gran pregunta la de Byron. ¿Cómo puedo conseguir un clarinete Bakun en Bolivia? Deseo tocar con uno. Es que eso, claro... A ver, chicos, es que el tema es Sudamérica, o sea, me sabe tan mal, pero no entiendo la problemática que hay de todas las marcas, ¿vale? Sí. Yo no me encargo del comercio internacional, pero todas las marcas están teniendo problemas en Sudamérica. Entonces, lo que os puedo decir, que lo hacen amigos que tengo en Chile, en Argentina, es, oye, ahorrar, que sé que no es fácil, ahorrar, os venís a Barcelona, os recibimos, pasáis una semana genial y por el precio de las vacaciones y el vuelo, más el clarinete, os sale lo mismo que compraros ahí un clarinete. Es decir, es muy difícil probar allí clarinetes y que lleguen clarinetes de nivel y además vienen carísimos. O sea, son muy caros. Muy caros. Todas las marcas, entonces, es curioso, ¿eh? Todas. Entonces, oye, yo os animo, veniros, porque lo mismo puede venir uno y coger varios clarinetes. Es una cosa que antes se hacía mucho. Esperemos que con el tiempo pues haya más facilidad, está claro. Ya, no sé, yo cuando estuve en Colombia ya se quejaban muchísimo de esto, te hablo de hace a lo mejor 6 años o 7. Y creo que es una problemática que tienen ya de hace muchos años. Ponen precios inalcanzables. Abusivos, es que sí. Claro, sí. Y entonces la gente tiene que hacer lo que tú dices, ¿no? O venirse para aquí, hay mucha gente que viene, que hace un viaje, como lo que tú has dicho, y exactamente igual. Yo, de hecho, lo estamos hablando, con Bakun es una cosa que nos preocupa y lo estamos hablando, no sé si a medio plazo habrá algo. Bueno, a ver quién es el primero que abra el mercado, a ver. ¿Qué más? Manuel, ¿qué tipo de abrazadera recomiendan para las cañas Leger, cuero, metal o algún modelo concreto? Cualquiera, la verdad. O sea, cualquiera que esté bien, que sea digna. No pongáis ahí un trozo de tela. Y ya la última, y vamos con el rodaje de cañas, Juan. Fit Think Noise dice, tengo 2 barriletes Bakun, comprados de los que la casa hace pruebas, pero me llegaron con holgura. ¿Hay alguna forma de arreglarlo, aparte de la cinta de fontanero? Porque el de Cocobolo suena... Increíble, ya. No sé, ¿esas holguras a lo mejor también tienen solución o qué? ¿O es más del enganche de lo que se suele hacer, una cosa que suelen hacer los luthiers es en este corcho... La espiga. Le ponen uno nuevo en la espiga, ¿vale?
y le dan una forma más bombeada, ¿vale? Entonces, de esa manera entra bien, pero luego no tiene ese vaivén, ¿vale? Se suele poder solucionar con el corcho. Si no se pudiera, hay una segunda solución, que esto nos lo ha dicho nuestro amigo en común Diego de Saxón, porque yo los barletes de Florian Popa me iban muy bien, fueron los primeros que tuve, pero tenían holguras. Entonces, con laca de uñas, cogéis laca de uñas y muy poco, capa a capa. Ponéis laca de uñas en esta zona, eso es el Florian Popa. Ese es el que hemos tocado durante mucho tiempo, ese es. Entonces, le ponéis en la zona donde iría el corcho por dentro, ¿vale? Es decir, esta zona, con laca de uñas le pasáis un poquito y creáis como una capa. Lo que hacéis es que el diámetro no es tan grande y entonces se encajará mejor, ¿vale? Yo soy partidario de primero el corcho, si no funciona lo del corcho, haces lo de la laca de uñas, ¿vale? Muy bien. No hay nada como saber, ¿eh? Jesús Rus dice, una pregunta para Pau, que se ha ido. Si la llave 12 funciona por succión, por el efecto Venturi, ¿cómo funciona esa llave con el si bemol? Pues el si bemol también hará el efecto Venturi, no, porque está por arriba. No lo sé. Eso hay que preguntarle a Pau. Habría que preguntárselo. Pau sabe mucho de estas cosas. ¿Ves cómo siempre va bien tener colaboradores? Vale, Juan, sobre las cañas, sobre el rodaje de cañas. ¿Rodaje? Una cosa que no he hecho yo casi nunca, te podría decir que nunca. Pues soy muy vago. Lo hace muy poca gente, ¿vale? Y eso es una cosa que es una lástima que no esté Pau, porque hubiera venido muy acorde a lo que él comenta del retoque de cañas. Yo no soy nada fan de retocar las cañas. ¿Por qué? Si tú haces un buen rodaje, las cañas se homogeneizan y las que no funcionan con el rodaje, yo no te diría que perdieras el tiempo. Fuera. Entonces, aquí siempre es el dilema de a todo el mundo. Yo siempre cuando hacía estas clases explicaba, primero, ¿alguien sabe lo que es el rodaje? Y todo el mundo decía, sí. Vale. Segunda pregunta, ¿alguien hace el rodaje? Sí. Entonces le preguntas el método y no te lo saben explicar. No, las voy cambiando. Ya, pero las vas cambiando, ¿cuánto? Explícate. Bueno, voy viendo. No, es que no es un método. O sea, es que no es un método. O sea, tú tienes que tener un sota, caballo y rey. ¿Vale? Entonces yo ahora os voy a enseñar una tabla. Lo que os voy a... O sea, antes de enseñároslo, esto que os voy a enseñar es cosecha propia de muchísimos años. Por suerte, he tenido muchos profes, he podido ir preguntando a todos qué utilizan, y cuando empecé a trabajar con marcas, iba preguntando a grandes solistas que yo admiraba cómo hacían. Y entonces intenté integrar y conseguir un método unificado, ¿vale? Que os puedo decir una cosa, y es... Luego me extenderé en eso. Hay solistas que retocaban cañas, que estaban emparanoiados con eso. Cuando les expliqué el método, se han olvidado. O sea, funciona, de verdad, funciona, probarlo. Entonces, el método es súper sencillo, pero hay que llevarlo a rajatabla. Os hago un pantallazo. A ver. Que lo veáis, ¿vale? Es este. 3, 3, 5, 5, 7, 7, 10, 10. ¿Qué es esto? ¿Qué es igual esto, Juan? A 50 minutos. Esto es la fórmula maestra. Vale. Tú coges una caña y te pones un crono. Puedes ponerte un crono en la pulsera, en el móvil, lo que sea, y tocas 3 minutos. ¿Vale? 3 minutos. Me da igual. 3 minutos. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué hacía? Yo me cogía la cajita, ¿vale? Entonces, una cajita tienen 10, ¿no? Pues 3 minutos por caja, o sea, 3 minutos por caña, si son 10, es media hora, ¿vale? Hacía un calentamiento, un rodaje, unas media hora. Entonces, era 3 minutos por caña. Perfecto. Al día siguiente, ¿qué hago? 3 minutos. Lo mismo. Al día siguiente, 5. Siguiente, 5. 3, 3, 5, 5, 7, 7, 10, 10. Si os fijáis, normalmente la gente ¿qué hace? No, yo las ruedo. Toco media hora con una y media hora con otra. Sí, pero es que media hora es una barbaridad. Es lo que hablábamos antes del maratón. O sea, vuelve a decirlo, era 3, 5... 3, 3, 5, 5, 7, 7, 10, 10. Mira, ¿vale? Voy a poner aquí 3, 3... Esto vamos a hacer una captura así guapa que ponga by Juanito, ¿vale? Y el método. Es la fórmula. 10. Ahí lo tenéis. ¿Vale? 3, 3, 5, 5, 7, 7, 10, 10, que es igual a 50 minutos. Entonces, esto es
Si tú vas a hacer un entrenamiento, ¿vale? Lo normal es que empieces pues a caminar, caminas, corres, se llaman los CACO, ¿no? Luego el primer día haces 15 minutos, luego haces 20. Eso a nivel de forma física de salir a correr. No te vas a poner el primer día y vas a hacer 1 hora. No, voy a hacer 1 hora. Y ya mañana descanso, estarás muerto. Y es lo que les pasa a las cañas. Si el rodaje tiene que ser desde una pequeña duración. O sea, en esos 3 primeros minutos, el impacto que tiene la caña es tu humedad, tu acidez de la saliva, las vibraciones. Entonces, hay que darle tiempo a que se adapte, ¿vale? Entonces, 3-3, 5-5, 7-7, 10-10. Si os fijáis, al final de la semana, la caña habrá sido tocada 50 minutos, pero repartidos, que no es lo mismo que en un día hacer media hora o 1 hora. La has matado, ¿vale? Lo que hablábamos antes de la goma elástica. Sí. Si no la adaptas, rompe o se deforma, ¿vale? Entonces, esto es clave, pero hay otra cosa más allá de eso que es, vale, una vez tengo el rodaje de las cañas, como las clasifico, cómo las guardo, cómo puedo hacer para que esa caña que funciona perfecta me dure el máximo tiempo posible. Vale. Aquí viene otra cosa que es clave, que es el estuche. ¿Vale? Entonces, este estuche, una de las cosas que tiene más chulas es que tiene unos raíles. Aquí se pueden ver. ¿Veis que tiene unos raíles? Tac, 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 tac. ¿Vale? ¿Ves que tienen como unos railitos? Esos raíles, ¿vale? Son unas hendiduras, ¿vale? Que lo que hace es que la caña no se deforme. Porque una caña, por muy bien que la seques, ¿vale? Si la pones en una superficie que no tiene ventilación, hará así. Se levantará y es cuando la punta está levantada o es rugosa, ¿vale? Luego os voy a explicar cómo solucionarlo de una punta rugosa. Entonces, más allá de lo que os está enseñando Bartolomé, la otra cosa clave es lo que veis debajo, que es este sobrecito. Que ahí también tendrá un sobrecito Bartolomé, ahora os lo voy a enseñar. Este sobrecito lo que hace... No lo tengo, yo he hecho trampa, Sobrecito, lo que hace es mantener la humedad. Nosotros, por ejemplo, en Vacuum los tenemos en los clarinetes para que los clarinetes sufran lo mínimo posible, ¿vale? Pues en las cañas también le afectan. Es decir, una caña, que creo que lo hablamos la semana anterior, se desgasta y le afecta mucho los cambios de humedad. Entonces, si hay cambios de humedad, una variación grande, eso le hace desgastarse, pero si está cerrado, no le afecta. Si yo me voy de aquí a Madrid, yo estoy en Barcelona, ¿vale? La humedad es diferente, pero toda la variación que hay de humedad durante el trayecto y hasta que yo abro la caja no le afecta. Es decir, es como una barrica de vino que está siempre en la misma humedad, ¿vale? Eso es clave. Entonces, primero el rodaje, muy importante. Luego, ¿cómo las guardo? Entonces, cogeros un estuche que pueda estar bien ventilada la caña, que no le haga daño a esta parte de la caña, que tenga, veis que es como una goma elástica y que no sea plano, que por ejemplo vi que Pau tenía un vidrio. El vidrio es muy interesante, pero como no tiene esos raíles, la punta de la caña se sube o se arruga, ¿vale? Porque no ventila por abajo, ¿vale? Entonces, más allá de eso, os voy a decir una serie de tips. Os voy a compartir la pantalla otra vez, perdonad, que yo estoy muy fan de compartir pantalla, ¿vale? Más allá del rodaje que os he explicado, esto es básico. Os he explicado el rodaje, el estuche de mantenimiento, ¿vale? Que el estuche de rodaje puede ser la misma caña, la misma fundita de la caña, luego os lo voy a enseñar. Pero la clave del secado es, para que tengáis clave, yo si una caña no la seco bien, la hemos cagado. Entonces, cuando iba a hacer estas charlas, yo os vuelvo a decir que me encantaba hacer estadísticas en directo, lo podéis dejar por el chat si queréis, es ¿cuánta gente hace esto para secar la caña? ¡Tac! ¡Ah, no! Error. Ahí, eso en mi vídeo lo explico. En mi vídeo lo explico. Tarjeta amarilla. Vale. ¿Cuánta gente hace ¡tac! ¡Ah, no! Error. Oh, Dios mío. ¿Cuánta gente hace
así. ¡No! El pantalón sucio, por favor. Ay, Dios Vale. mío. ¿Cómo puede haber gente así en el mundo? No puede haber gente así. Tú tienes todas, ¿no? Tú tienes ya roja directa, ¿no? Yo estoy expulsado ya. Digo qué tal, pero yo soy el primero. Ay. Esto está muy mal. ¿Por qué? Porque en las manos, quieras que no, tenemos suciedad. Y ahora lo sabemos con lo del coronavirus. Ahora la gente está teniendo la concepción de decir, ostras, es que las manos hay que limpiárselas cada 2x3. Vale, entonces, yo lo que os recomiendo, ¿vale? Es que tengáis un trapo, que el trapo se limpia. El trapo Siempre, se limpia. Hombre. ¿Vale? Porque la gente, yo me sé el trapo de VG de toda la vida, súper bonito, pero luego pasa el tiempo y el trapo está marrón. Tarjeta roja. Y la gente en vez de lavarlo, ¿qué hace? Compra otro. Oye, lávalo y te va a durar un tiempo más. Entonces, cojo la caña que está húmeda y antes de guardarla, en vez de hacer eso con la mano, en el antebrazo, que no se hace. ¿Por qué? Porque tenemos bacterias y tenemos suciedad que luego se queda aquí y es un caldo de cultivo. O sea, un chaval, cuando fui a Málaga, me decía, el chavalito pequeñito, ¿vale? Porque lo había visto de su profe, que luego se lo dije. Un pelado. Me preguntó, Juan, ¿es normal que una caña se ponga verde? Claro, lo que le había pasado al chavalín es que la caña tenía hongos. Porque, ¿qué pasaría? Época de Semana Santa, que es 1 o 2 semanas que tenemos aquí de festivas. Entonces, secó la caña mal, con la mano, humedad, cerrado en un sitio también que no tiene control de humedad. Y eso es un caldo de cultivo y cuando abrió la caja para volver a tocar al cabo del tiempo, pues estaba verde. Oye, pues su madre contenta porque podría hacer una tortillica de hongos. Y eso está muy bien con setas. Claro, eso está bien. Entonces, os recomiendo trapito limpio, ¿vale? Cogemos y ¿qué hacemos? Pasamos la caña, a ver que lo podáis ver bien. Así, ¿vale? Y entonces, ¿qué hago? Esta sensación de un poco de apriete, ¿vale? Pero la estás... A ver, pero ponlo ahí lo vemos. Ahí, vale. Yo en vez de pasarla así, que es lo que haríamos rápido, la paso lenta y voy haciendo esto con los dedos, ¿vale? Voy apretando. ¿Por qué? Porque la humedad se queda siempre en el corazón y en el talón. Entonces, si yo no le dedico un tiempo a que absorba, no le permito al trapo que absorba esa humedad, al final esa humedad se queda dentro. Y si no tengo un estuche bueno con humidificador, la hemos liado. ¿Vale? Entonces, si hago esto, va a durar mucho más la caña, porque hemos dicho que lo que le afecta es la humedad. ¿Vale? Más cosas. Muy interesante. Mira, pregunta Xavi Álvar. ¿Las cañas Leger necesitan rodaje? Aquí voy a decir una cosa. También, sí, pero yo lo que os aconsejaría, y dime tú si estás conmigo, es no tocar solo con una, sino tener en danza 2 o 3. Porque tocar con una caña Leger durante 1 hora, te la cargas. O sea, hay que rodar. Como más o menos van igual, hay que tener 2 o 3 y cada media horica, pues si puedes hacer el cambio, lo haces. O cada... Mirad, la diferencia de una caña Arundo Donax. Muy bien, muy bien, Juan. Como dice Bartolomé, ya me lo he aprendido. Con una Leger es que las fibras, unas son naturales y otras son sintéticas. Y las sintéticas duran más, tienen mayor, ¿cómo te diría? Contra momentos adversos, aguantan más. Pero al final es el mismo concepto. Si yo no adapto al material a esa vibración, ¿veis? Si yo no adapto el material a esa vibración, al final peta. Entonces, como hemos comentado antes, rodar las cañas, ese método va muy bien para la madera y luego tener varias. Es importante que vosotros tengáis la sensación de que puedo tocar con mi estuche entero perfecto, ¿vale? Porque nos sabemos adaptar, pero os lo voy a decir, es clave el rodaje. Si hacéis el rodaje no va a hacer falta que retoquéis. Os digo otra anécdota. Había un joven talento que estaba en una época en la que estaba grabando Coplands, Nielsen por toda Europa y que era tenía un poco la adicción o la necesidad de ir retocando las cañas, ¿no? Y me lo confesó, me dice, Juan, es que yo no estoy tranquilo si no retoco mis cañas. Y le dije, por favor, hazme el favor de confiar en el método. O sea, aplícalo 1 mes, ¿vale? Porque al final este rodaje en 1 semana lo tenéis hecho, ¿vale?
y luego tenéis varias cañas con las que podéis tocar. Yo os recomiendo que hagáis el rodaje siempre con 10 cañas, mínimo 5, y así siempre tenéis entre 5 y 10 cañas a tope de concierto. Y él me dijo, oye, gracias, ¿por qué? Tocó más a gusto y luego, si hubiera tenido cualquier problema, que es lo que me decía, confiaba en que tenía unas cuantas cañas más para poder tocar sin ningún tipo de problema. Entonces, hacerlo, vale la pena. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo no, o sea, de acuerdo contigo, pero yo no lo voy a hacer porque yo estoy con las Leger. Pero la verdad que me acuerdo, mira, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 10, 10. Y me acuerdo no porque lo esté leyendo, sino porque me acuerdo, porque se me ha quedado. Eso no se me olvida más. Chicos, cuando una caña la vemos que está arrugada, ¿vale? Que hay muchas veces, esta está perfecta, ¿vale? Sí. Pero imaginaos que está arrugada. ¿Cómo lo solucionamos? Pues mirad, un truquito muy fácil. Cogemos la caña, la mojamos, ¿vale? Yo no la he mojado, creo, porque, bueno, no tiene ningún problema. Sí. Pero cogemos barrilete y boquilla. Succionamos, ponemos la mano. Esto es un clarinetruco, tío, Mira. Juan, no te quiero chafar la guitarra, pero ya está hecho eso. ¿Vale? Sí, pero, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, ¿qué hacemos con esto? La presión que ejerce el vacío hace que la parte de la boquilla planche lo que se ha puesto rugoso, ondulado, ¿vale? Exacto. Y os puede funcionar bastante bien cuando las cañas no funcionen. Más allá, pues abierto a preguntas. No os quiero dar más la chapa. Esto es una... Eso, mira, esto que acabas de decir, en el vídeo que tengo yo de las cañas, que hablo un poco de dónde salen las cañas, del cultivo, que es una planta invasora, de todo eso. También comento eso, las ondulaciones esas se arreglan así, haciendo la succión y pues funciona, es un método que funciona. Preguntas, dice, ¿cuántos años nos podría durar el estuche, Melvin? ¿Qué estuche? ¿El que tenemos este? Yo que lo tengo. Tú lo tienes mejor que yo. Lo importante es que hay que cambiar esto. Sí. El sobre. ¿Vale? Sí. Y me diréis, ¿cuándo se cambia el sobre? Cuando está acartonado, es decir, cuando está duro, que ya no se nota el gel, o al revés, cuando ya parece agua. ¿Vale? Tiene que tener una sensación viscosa, que es lo que hace que absorba o emita humedad, ¿vale? Ajá. O sea, que no es agua, no es agua, es gel. Ah, amigo, es gel. Es una especie de gel, son unas sales minerales que está patentado y controla la humedad. Entonces, tenéis que cambiarlo, porque si no, pensáis que el sobrecito es para siempre y no es así. Mira, ahora Juan estaba mirando las cañas que tenía en la caja esta, que es la misma que tú, sin humidificador. Vale, aquí en Barcelona tenemos humedad bastante chula, es bastante interesante. Y no están dobladas, ¿eh? Y eso es por los raíles que estamos, por las líneas estas de aquí, ¿sabes? Que deja respirar la caña por debajo, no se ondulan. Eso es. Fijaros, el método que os he explicado, el truquillo ¿cuál es? Yo el rodaje lo hago con estas funditas, ¿vale? Y mirad aquí que tengo. ¿Veis el 3? Quiere decir que estas cañas las he rodado hoy y les he hecho 3 minutos. ¿Lo veis? Joder, entonces yo aquí me pongo ¿Qué aplicado eres? 3, 3, 5, 5, 7, 7, 10, 10. Cuando ya relleno esto, pasan a la Champions. Y aquí están ya para los conciertos. ¿Vale? Y os puedo decir que esto, casi un año han estado estas mismas cañas y he tocado en conciertos con Sinfónica, demás. Es verdad que no hemos tocado mucho. O sea, toqué a final del año del 19, principio del 20 y ahora a finales del 20, que han sido pocos conciertos, pero he dado clases, he estado con muchas historias. Si se hace un buen rodaje, una caja de cañas os pueden durar mucho. Cierto. Dice que ¿qué marca de estuche para cañas usan? Pues este es el de D'Addario. Este es el de D'Addario, no sé qué es C+, no sé cómo se llama no sé cómo se llama. Este es el RV Case, ¿vale? Que es como lo llaman técnicamente. Esto básicamente tú vas a cualquier tienda y le pides el estuche humidificador de D'Addario. O lo buscas, ¿vale? Es súper conocido, es de los más conocidos que hay. David pregunta que después del 3, 3, 5, 5, 7, 7, 10, 10 y después ¿qué? Después a gozar, se ve que duran más. Lo dice Juan, que sabe de cañas. Hay una metodología aún más premium, pero bueno, eso lo dejamos para otro día.
No, dilo. Bueno, va, es igual. Nos vamos a quedar así como, ¿qué metodología es? No tocar. No, básicamente, a ver, eso es lo estándar, lo que yo le recomiendo a todo el mundo, ¿vale? Luego sí que es verdad que podéis tener 2 estuches, ¿vale? Un estuche que sea las acabo de rodar y las voy a ir alternando en conciertos o más que en conciertos, en ensayos y en clases y para estudiar, para ver qué tal, ¿vale? Y luego tener un estuche final donde las seleccionadas son para conciertos o momentos complicados. Yo soy una persona que a mí me gusta tener material. Entiendo que todo el mundo no puede tener 20 o 30 cañas en uso. Entonces, por eso no os explico esa metodología. Pero que hay un segundo paso, sí. Bueno, ya nos lo dirás. Bueno, ya os he hecho un adelanto. Básicamente seleccionarlas por estuche, sí. Vale, de hecho preguntan, tengo un Protege, esto es otra cosa, ¿eh? Bueno, paso a colación de lo que acabas de decir. ¿Y qué cañas utilizas para el estudio? Las mismas, ¿no? ¿Yo qué hago? Pues como tengo el rodaje, claro, pensar que el primer día son 3 minutos, 10 cañas, es media hora que puedo tener de estudio y estoy variando de cañas, que eso es brutal para la adaptabilidad que hablábamos. O sea, tú imagínate que estás haciendo, el otro día estaba haciendo los estudios de Paganini, claro, cada 3 minutos paraba, que es un rollo, pero estaba adaptándome cada 3 minutos a una caña diferente. Brutal. Vale, imaginaos el día de los 10 minutos. Son 10 minutos por 10, son casi 2 horas, ¿vale? Que estoy rodando cañas, ¿vale? Entonces, esa semana, yo os recomiendo que esa semana de rodaje utilicéis para estudiar esas cañas de rodaje, no hay ningún problema, pero limitando el tiempo. O sea, yo me pongo un crono, o sea, literal, me pongo un crono que está en el atril, en el atril, que ahí lo tengo en el teléfono en el atril, y yo cuando me pita la saco, la seco bien, la guardo, pongo el numerito como os he enseñado aquí y cojo otra, ¿vale? Y voy haciendo. Entonces, os puede servir para el estudio esas cañas, si no, tenéis la que ya habéis rodado, ¿vale? Por eso os decía que pueden estar las cañas en rodaje con fundita, las cañas recién rodadas, un estuche que os pueden servir para estudiar y luego otro estuche de las cañas de concierto, que son las seleccionadas que más os han gustado de las que habéis rodado. Es una metodología que yo usaba mucho cuando estaba haciendo la carrera o cuando tenía una actividad más alta. De hecho, Xavi lo dice, se pueden conservar las cañas en la propia funda de plástico que vienen de fábrica. Bueno, esta de Dadario está... Pero está una vez están rodadas, meterlas en un sitio donde haya control de humedad, porque es cuando os van a durar más. Si no, las cañas se joden con el cambio de humedad. Sí, de verdad. Hay que hablar bien. Perdón. Que hay bueno, gente... aquí estamos entre amiguetes. Sí. Vale, bueno, vamos a ir cerrando ya porque llevamos ya 1 hora y 37 minutos, que normalmente hacemos 1 hora y media, pero Juan, es que está muy bien lo que nos estás explicando. Lo voy a dejar ahí, 3355771010. No es el teléfono de mi casa, pero es importantísimo. O sea, los que queráis tener cañas y que os duren, hacer el método Juan. Método Pardo, se le conoce ya mundialmente por el método Pardo. @ Juan Pardo Fernández en Instagram. Va a hacerme un like ahí. Que mañana haremos ahí algún videito. Bueno, lo que convenga. Dice, de esa forma también vas al grano a la hora de estudiar y estudias con más concentración, claro. ¿Agua o saliva? Pregunta David. Nada, olvidaros del agua. Olvidaros, sí. O sea, lo he explicado antes. El agua lleva cal, lleva cloro, no interesa. Vuestra saliva. Vale, Ángel Francisco, que dice que tiene un protégé hace más de 5 años y mirando el número de serie pone número de serie 274. Perfecto, cada vez mejor. Eso es así. Bueno, Juan, chico, no sé, como siempre no es la segunda vez que estás en directo, 2 semanas seguidas. Sí, señor. Y... Habéis picado, Sí. Oye, pero súper bien. Dice Pepi, a Juan hay que ficharlo. Pues Pepi, lo ficharemos. Es que, en verdad, el canal, yo ya lo he dicho algunas veces, pero el canal empezó como, pues eso, yo solo aquí haciendo vídeos a lo loco y tal, pero lo bonito yo creo que es esto, el directo. Evidentemente, echar mano de los vídeos que tengo de los tutoriales, que algunos están bien, casi todos, pero yo creo que en los directos se cuece como una comunidad muy, muy bonita, ¿no?
Y estamos para eso, para responder y lo más importante, para aprender nosotros mismos, porque hay muchísimas cosas que no las sabemos, que se nos escapan y gracias a estos directos todos creo que estamos aprendiendo muchísimo sobre cañas, sobre barriletes, sobre boquillas, clarinetes, modelos. Entonces hay que... O sea, nos felicitamos a nosotros mismos y a vosotros. O sea, felicitamos al canal de Clarinetrucos en general. Y el vodka, Xavi, creo que tampoco. No, mira, Juan dice que no, el vodka para beber, no para la calle. Peor, lleva alcohol. Peor. Lleva alcohol, bueno, pero Pau decía alcohol si es de 75, no me acuerdo cuál dijo, eso que a lo mejor, pero para limpiar, o para desinfectar si había problemas, pero no para humedecer, a no ser que te guste el bebercio. Había un saxofonista muy famoso, que guardaba las cañas en unos tubitos con alcohol, y yo siempre decía la coña de eso es porque como no podía tener el cubata, ahí se lo pone ahí. Mira, Juan, última pregunta y nos despedimos el directo de hoy. Anthony Joel dice, ¿el primer día que tocas la caña, haces de todo? ¿O registro agudo, articulación en esos 3 minutos? Típica pregunta, ¿por qué puse en el método 3 minutos? Porque podáis hacer lo que sea, que con 3 minutos no os la vais a cargar. ¡Olé! ¿Vale? Qué bien. Hombre, ahora, pues, yo no te recomiendo que el primer día, los 3 minutos, estéis con estacatísimo en el sobreagudo. De hacer slap, ¿vale? De hacer slap ni cosas raras, no, eso no. Pero, oye, no le va a afectar tanto porque son 3 minutos, ¿vale? Ya os decía, el otro día estaba haciendo el rodaje con Pagatini, o sea, no pasa nada, pero es preferible eso, lo que vais a estudiar. Además, normalmente cuando empezáis, entiendo que haréis notas largas, escalas, algo un poco más relajado. Sí. Utilizar esa media hora que tenéis de 3 cada caña para hacerlo. A ver si nos dejáis comentarios o en la comunidad nos decís qué tal os ha ido. O me enviáis emails o lo que sea. Bueno, Juan, eso. Que un placer, de verdad. Ya te haremos más preguntas. Queda pendiente mañana el vídeo de la segunda parte de Pau, el paso por Bakun, donde sale ahí el CG, el CG Carbon. Sí. Y nada, nos veremos, estaremos en contacto. Yo tengo que pasar por ahí alguna semanita también, hacer unas claro cositas. Que sí. Y ya nos veremos. Gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos. Placer, Igualmente. Parece que estemos hablando tú y yo solo, pero igualmente a toda la comunidad. ¡Hala! Venga, Juan. Cuidaros. Venga, Juan, dale. ¡Chao! El son de Cora. Cora, el son de Cora, conmueve ahora mi corazón. Llora aquel que añora, pues su alma sola no tiene amor. Ella a todos mueve cuando lo quiere.
corazón, cora, 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 corazón, cora, 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 corazón, cora, 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 corazón. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, Costa Rica. Si me miras, me entiendo como un heladito. Tu boquita, tu cintura, tu ombliguito me enloquece. Si me preguntan lo demás, no sé qué puedo decir. Agarro pa' aquí, agarro pa' allá, agarro pa' acá. Y si te mueve demasiado mi capullito, me revienta, me destroza, me hace puré. Cora, 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 corita, cora, 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 echa para acá. Cora, 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 echa para acá. Así me gusta más. Dale. El son de Cora dice: cómo se mueve